El sol de la mañana se reflejaba en los enormes ventanales del edificio donde Carla trabajaba, un rascacielos que representaba la ambición y el poder de una empresa tecnológica en constante crecimiento. Los pasillos eran amplios, decorados con cuadros modernos y muebles minimalistas, creando un ambiente que exudaba éxito. Sin embargo, para Carla, aquel entorno era una jaula. Sabía que tenía potencial. Después de todo, se había dedicado a sus estudios y había conseguido su puesto como gerente junior con mucho esfuerzo. No obstante, todo ese potencial parecía invisible a los ojos de Hugo, el director general. Era el tipo de hombre que obtenía un placer enfermizo al menospreciar a los demás, especialmente a las mujeres. Con una postura altiva y una presencia imponente, dominaba las reuniones con su voz alta y sus palabras cargadas de sarcasmo. Aquella mañana, Carla entró a la sala de reuniones con el corazón acelerado. Sabía que Hugo aprovecharía cualquier error para humillarla, como siempre lo hacía. Clara, su amiga y compañera de trabajo, la observaba con ojos preocupados, ya conocedora del patrón de comportamiento de Hugo. «Bueno, parece que nuestra pequeña gerente decidió aparecer», dijo Hugo con una sonrisa sarcástica apenas disimulada mientras Carla tomaba su lugar. «Espero que hoy tengas algo útil que presentarnos». El tono ácido de su voz resonó en la sala y Carla sintió que un nudo se formaba en su garganta. Había pasado noches preparando su presentación, pero ahora, frente a las miradas juzgadoras, se sentía diminuta. Comenzó la presentación mostrando datos detallados sobre un proyecto en curso, pero antes de que pudiera terminar la primera frase, Hugo la interrumpió. «Déjame ver si entendí», dijo tomando el control remoto de la presentación de las manos de Carla y avanzando las diapositivas sin ceremonias. «¿Realmente crees que esto es suficiente para resolver el problema? Este análisis parece hecho por un principiante. Francamente, me sorprende que sigas aquí». Las palabras la hirieron como cuchillos. El resto del equipo, sentado alrededor de la mesa, permaneció en silencio. Era una situación común. Todos sabían cómo Hugo trataba a Carla, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Después de todo, él era el hombre que dirigía la empresa. Clara intentó darle una mirada solidaria, pero nada parecía ser suficiente para aliviar la vergüenza que sentía. Con las manos temblorosas, Carla volvió a tomar el control e intentó continuar. «Si me dan un momento, creo que estos datos demuestran el potencial de...» comenzó Carla, solo para ser interrumpida una vez más. «¿Potencial?», Hugo rió. «Esto es una pérdida de tiempo. Pero por favor continúa. Necesitamos algo de entretenimiento en esta reunión tan monótona». Carla sintió su rostro arder de vergüenza, pero aún así continuó. Terminó la presentación con la voz temblorosa, sin atreverse a levantar la mirada para ver las reacciones del equipo. Cuando finalmente concluyó, Hugo se levantó y se pasó la mano por el cabello en un gesto que mostraba impaciencia. «Muy bien, creo que eso fue suficiente», dijo mientras se dirigía a la puerta. «Consideremos esta presentación como una broma y pasemos a algo más serio, de preferencia con alguien más competente». Al salir de la sala, ni siquiera se molestó en mirar a Carla, dejándola allí, sentada, sintiéndose como un completo fracaso. Clara se acercó y le puso la mano en el hombro, intentando consolarla. «No le hagas caso, Carla. Todos sabemos lo mucho que trabajas», dijo Clara en un tono suave. Pero las palabras de Clara no aliviaban la situación. Carla sabía que Hugo la humillaba por puro placer, y el hecho de que nadie en la oficina pareciera importarle le hacía sentir aún más desanimada. Mientras el resto del equipo salía de la sala de reuniones, Carla permaneció sentada, mirando las diapositivas que aún se proyectaban en la pantalla. Cada palabra de Hugo resonaba en su mente como un recordatorio cruel de su posición en la empresa. Subestimada, ignorada y humillada. Respiró hondo
intentando reunir fuerzas para continuar con su día, pero sabía que algo dentro de ella había cambiado. Ya no podía soportar ese trato. No era justo, y de alguna manera tendría que encontrar la forma de demostrar su verdadero valor. No a Hugo, sino a sí misma. Mientras miraba la pila de papeles sobre su escritorio, el teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Carlos, el ejecutivo más veterano de la empresa y uno de sus pocos aliados. Carlos tenía una actitud tranquila y era conocido por su ética de trabajo. Con los años, se había convertido en un mentor informal para Carla, siempre ofreciéndole consejos sabios en los momentos en que ella más los necesitaba. «Carla, ¿podrías pasar a mi oficina cuando tengas un momento?», dijo Carlos, con su voz gentil pero firme. Ella sabía que él había presenciado la humillación en la reunión e imaginó que querría hablar sobre ello. Después de respirar hondo, Carla se levantó y caminó hacia la oficina de Carlos, tratando de ocultar la frustración que aún ardía en su pecho. Al entrar, fue recibida con una sonrisa cálida. Carlos, sentado detrás de su escritorio, la miró con comprensión. Sin rodeos, comenzó a hablar. «Vi lo que pasó hoy y sé que no fue fácil para ti», dijo él. «Hugo tiene una manera muy destructiva de tratar a las personas, pero eso no significa que debas dejar que te afecte». Carla se sentó y por primera vez en el día dejó que sus hombros se relajaran. Las palabras de Carlos le brindaban cierto consuelo, aunque aún sentía el peso de la humillación. «Ya no sé qué hacer, Carlos. No importa cuánto me esfuerce, él siempre encuentra la forma de hacerme sentir que no es suficiente. Es como si nada de lo que hiciera fuera lo suficientemente bueno», confesó ella. Carlos se inclinó hacia adelante, uniendo las manos sobre el escritorio. «Lo que haces es más que suficiente, Carla. El problema no eres tú, es él, y por eso necesitas pensar en cómo actuar de forma diferente. Demuéstrale a él, al consejo y a todos en la empresa de lo que eres capaz. Pero hazlo por ti, no por él». Esas palabras resonaron en la mente de Carla, despertando una chispa de determinación que no sentía desde hacía mucho. Tal vez Carlos tenía razón. Había trabajado arduamente durante años, pero siempre se dejaba intimidar por la figura imponente de Hugo. Ahora era momento de tomar el control de la situación, de probar su valor, no solo para la empresa, sino también para sí misma. «¿Qué sugieres?», preguntó Carla con la voz un poco más firme. Carlos sonrió como si hubiera estado esperando esa pregunta. «Hay una gran crisis gestándose con uno de nuestros clientes más importantes y el consejo está preocupado. Hugo no tiene idea de cómo manejar la situación, pero tú tienes el conocimiento y la visión para encontrar una solución. Trabaja en ello, desarrolla una propuesta sólida y preséntala directamente al consejo». Carla sintió una mezcla de miedo y emoción al escuchar la idea. Si lograba resolver la crisis, finalmente tendría la oportunidad de destacar. Sin embargo, sabía que Hugo haría todo lo posible por sabotear sus esfuerzos, como ya lo había hecho tantas veces antes. ¿Y qué pasa con Hugo? Nunca permitiría que yo presentara algo al consejo sin que pase por él antes», dijo Carla, con su voz revelando su preocupación. Carlos asintió, reconociendo el peligro de la situación. «Tienes razón, él lo intentará, pero por eso debes ser discreta. No hagas ruido, simplemente trabaja duro y prepárate para cuando surja la oportunidad. Cuando el consejo vea que tienes la solución, querrán escucharte a ti directamente». Carla sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía un plan, una verdadera oportunidad de cambiar las cosas. Al salir de la oficina de Carlos, una nueva determinación la invadía. No sería más la víctima de las humillaciones de Hugo. Probaría su valor, sin importar lo difícil que fuera. De vuelta en su cubículo, Carla comenzó a planear sus próximos pasos.
Pasaría las siguientes semanas trabajando en su propuesta, manteniéndolo todo en secreto para evitar las trampas de Hugo. Cada dato, cada estrategia sería cuidadosamente elaborada para que en el momento justo estuviera lista para sorprender a todos. Las siguientes semanas fueron intensas para Carla. Durante el día cumplía con sus tareas habituales, encargándose de los proyectos de poca relevancia que Hugo le asignaba mientras se mantenía invisible. Sin embargo, por las noches, su verdadera batalla comenzaba. Carla trabajaba incansablemente en su propuesta, reuniendo datos, creando gráficos y desarrollando una estrategia sólida que podría salvar el contrato con el cliente más importante de la empresa. Cada noche era una lucha silenciosa, pero llena de esperanza. La discreción era esencial. Carla sabía que si Hugo descubría que ella estaba trabajando en una solución para la crisis, él la sabotearía antes de que tuviera la oportunidad de presentar algo. Por eso, guardaba sus reportes y notas en carpetas encriptadas en su computadora, llevaba copias impresas a su casa y trabajaba en los detalles más críticos fuera de la oficina. A pesar de sus esfuerzos por mantener todo en secreto, Hugo parecía tener un sexto sentido para notar cuando alguien intentaba sobresalir. Empezó a observarla con más atención, interrumpiéndola con frecuencia durante el horario laboral con tareas innecesarias y plazos imposibles. Siempre con esa sonrisa cínica en su rostro, intentaba minar su progreso, como si supiera que algo se avecinaba. Carla, necesito que reescribas el informe del proyecto X para el final del día. Y por favor, asegúrate de que esta vez esté a la altura de nuestras expectativas aquí, le dijo una tarde particularmente tensa. Carla, manteniendo la calma, solo asintió. Sabía que la petición era una distracción más para alejarla de su trabajo realmente importante. Pero no tenía opción. Debía cumplir con sus obligaciones para no levantar sospechas. Clara, siempre atenta, empezó a notar el comportamiento de Hugo. Un día, durante el almuerzo en la cafetería, se acercó a Carla. Él está pendiente de ti, ¿sabes? Está intentando hacer que tropieces, le dijo Clara, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara. Lo sé, respondió Carla suspirando, pero no puedo permitir que eso me detenga. Estoy tan cerca de terminar la propuesta, Clara. Si todo sale bien, el consejo tendrá que escucharme. Clara, siempre solidaria, le sonrió, pero había una preocupación en sus ojos. Solo ten cuidado, Carla. Hugo no es de los que aceptan perder sin luchar. Carla sabía que Clara tenía razón. La presión aumentaba cada día y Hugo parecía decidido a derribarla antes de que tuviera alguna oportunidad de éxito. Esa semana, él comenzó a retrasar la entrega de documentos importantes para Carla, dejándola sin la información necesaria para completar sus tareas. Cuando ella le preguntaba, él daba excusas baratas, diciendo que los reportes estaban en revisión o no disponibles. Además, Hugo se dedicó a difundir rumores en la oficina, insinuando que Carla tenía problemas con su trabajo y que no estaba a la altura de los desafíos que la empresa enfrentaba. Poco a poco, Carla notó miradas de desconfianza y susurros entre sus compañeros. Era una táctica cruel, destinada a debilitar su confianza y su imagen ante los demás. Escuché que el consejo está insatisfecho con el avance de tu proyecto, comentó uno de sus compañeros, evidentemente influenciado por los rumores de Hugo. Eso no es verdad, respondió Carla, manteniendo la calma. Estoy manejando la situación y pronto tendré una solución. Pero por dentro, la duda comenzaba a carcomer su determinación. ¿Y si Hugo estaba logrando minar su reputación? ¿Y si, cuando llegara el momento de presentar su propuesta, el consejo ya estuviera predispuesto a desconfiar de ella por los rumores?
Fue en una de esas noches de trabajo intenso cuando Carla comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir adelante. El peso de los sabotajes y de las humillaciones diarias la estaba aplastando. Sus ojos ardían de cansancio y sus hombros estaban tensos después de tantas horas frente a la computadora. Miró las hojas esparcidas sobre la mesa, llenas de anotaciones y gráficos, y sintió un nudo formarse en su garganta. Estaba sola en esta lucha. Todos a su alrededor parecían desconfiar de ella o tenerle miedo. Y Hugo, con su influencia, estaba transformando cada paso que daba en una subida dolorosa. Pero entonces, algo dentro de ella cambió. Recordó la conversación con Carlos, sus palabras de aliento y la promesa que se hizo a sí misma. No estaba haciendo esto para demostrarle nada a Hugo, sino para demostrar a sí misma de lo que era capaz. Se levantó de su silla, respiró hondo y miró por la ventana de su pequeño apartamento, donde las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Era un recordatorio de que el mundo no se detenía por sus dificultades y que aquellos que seguían luchando, incluso cuando nadie creía en ellos, eran los que eventualmente triunfaban. Carla sabía que Hugo no se detendría, pero ella tampoco. Y esa noche volvió al trabajo con más fuerza que nunca, decidida a terminar su propuesta y a estar lista cuando llegara el momento adecuado. Los días siguientes fueron de intensa dedicación para Carla. Mantenía su rutina habitual en la oficina, cumpliendo con las tareas triviales que Hugo le asignaba, pero su mente estaba completamente enfocada en el plan que desarrollaba cada noche. La propuesta estaba casi lista y cada detalle debía ser perfecto. El contrato con el cliente era vital para la empresa, y Carla sabía que, si lograba presentar una solución efectiva, tendría la oportunidad de sobresalir, a pesar de los esfuerzos de Hugo por minar su progreso. Durante las noches solitarias en su apartamento, Carla revisaba datos, analizaba informes financieros y ajustaba la estrategia que propondría al consejo. Tenía plena conciencia de que, aunque estaba actuando en secreto, Hugo no se rendiría tan fácilmente. Sus ojos parecían siempre estar sobre ella, esperando cualquier error que pudiera usar en su contra. Una mañana, mientras Carla trabajaba en su cubículo, Hugo apareció inesperadamente. Se detuvo junto a su escritorio con una expresión de desdén. «Carla, espero que te estés dedicando a los informes que te pedí. Escuché rumores de que andas algo distraída últimamente. No queremos que eso afecte tu desempeño, ¿verdad?», dijo, con ese tono sarcástico que hacía hervir la sangre de Carla. Carla levantó la vista hacia él, intentando mantener la compostura. Sabía que Hugo estaba tratando de desestabilizarla, pero no podía permitir que eso ocurriera. Simplemente asintió en silencio, mientras Hugo, satisfecho con su intento de intimidación, se alejaba lentamente, como un depredador que observa a su presa desde la distancia. A pesar de las provocaciones, Carla siguió avanzando en su plan. Sabía que debía ser cuidadosa con el momento en el que presentaría su propuesta al consejo. Si la revelaba demasiado pronto, Hugo tendría tiempo para sabotearla. Por eso, decidió esperar a la reunión crucial con el cliente, que se llevaría a cabo en unos días. Era la oportunidad perfecta para presentar su solución y, al mismo tiempo, exponer la incapacidad de Hugo para manejar la crisis. Esa semana, Carla comenzó a compartir pequeñas partes de su propuesta con Clara, su amiga y confidente. Clara, siempre leal, la escuchó atentamente y ofreció sugerencias, ayudándola a perfeccionar los puntos más importantes. No obstante, Clara estaba inquieta. ¿Estás segura de que quieres hacer esto sola? Hugo se dará cuenta de que estás sobresaliendo y tratará de hundirte, le advirtió Clara con un tono de preocupación. Sé que es arriesgado, respondió Carla suspirando, pero si no lo hago ahora, nunca tendré otra oportunidad. Él ya me está saboteando de todas las formas posibles.
No tengo otra opción. Clara asintió, aunque seguía preocupada. Sabía cuán peligroso podía ser Hugo, pero también conocía la determinación de Carla. Si alguien podía darle un giro a la situación en esa empresa, era ella. A medida que se acercaba el día de la reunión, la tensión en la oficina aumentaba. Todos sabían que el contrato con el cliente pendía de un hilo, y Hugo, a pesar de su arrogancia habitual, parecía más nervioso de lo normal. Convocaba reuniones de último minuto, asignaba tareas imposibles a su equipo y, en varias ocasiones, intentaba excluir a Carla de las discusiones más importantes. Pero Carla estaba preparada. Sabía que el momento adecuado para actuar estaba cerca y nada podría impedirle presentar su propuesta directamente al consejo. Cada noche en su apartamento la dedicaba a la revisión final de los detalles. Su estrategia estaba sólida, los datos respaldaban la viabilidad de la solución y confiaba en que el consejo escucharía lo que tenía que decir, sin importar las tácticas de Hugo. La víspera de la reunión, Carla apenas durmió. Su corazón latía acelerado y la ansiedad pesaba sobre sus hombros. Sabía que al día siguiente enfrentaría uno de los momentos más desafiantes de su carrera. Pero, al mismo tiempo, sentía que esa era su oportunidad para darle un giro a su situación, para mostrarle a la empresa y a sí misma de lo que era capaz. La mañana de la reunión, Carla llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El edificio estaba en silencio y solo algunos empleados rondaban por los pasillos. Fue a su escritorio, revisó por última vez los documentos que había preparado y respiró hondo, tratando de calmar los nervios. Hugo, como de costumbre, llegó más tarde, pasando junto a Carla sin siquiera mirarla. Para él, ella no era más que un obstáculo insignificante, pero eso estaba a punto de cambiar. El gran día de la reunión finalmente llegó. El ambiente en la empresa estaba tenso y todos sabían que el futuro del contrato con el cliente dependía de lo que sucediera en esa junta. El consejo, formado por los directores más influyentes de la compañía, ya estaba reunido en la sala principal, esperando la presentación de Hugo. Él se acercaba, como siempre, con una confianza arrogante, creyendo que su estatus y posición asegurarían el éxito de la reunión sin importar su verdadera competencia. Carla, por otro lado, estaba lista para hacer algo que nunca había hecho antes: desafiar a Hugo y presentar su propia solución directamente al consejo. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que ese era el momento de actuar. Sus documentos estaban listos, sus cálculos precisos y sus estrategias sólidas. Era ahora o nunca. Mientras todos se acomodaban en la gran sala de juntas, Hugo comenzó a hablar, monopolizando la atención como de costumbre. Expuso su análisis de la situación y, en pocas palabras, propuso una solución que, a ojos de Carla, estaba destinada al fracaso. Desesperado por impresionar, sus ideas eran vagas y basadas en suposiciones débiles. Como pueden ver, señores, nuestro enfoque actual es la mejor manera de resolver esta situación, afirmó Hugo, inflando el pecho de confianza. Estoy seguro de que, con los ajustes que he propuesto, podremos mantener el contrato con el cliente. Los miembros del consejo se miraron entre ellos, algunos mostrando señales de duda. Hugo, notando la vacilación, sonrió, seguro de que podría manejar la situación con otra de sus tácticas persuasivas. Pero entonces, Carla levantó la mano. Todos en la sala se volvieron hacia ella, incluido Hugo, quien la miró con desdén. Carla, querida, estamos en medio de una reunión importante. Este no es el momento para cuestiones triviales, dijo él en un tono ácido, como desafiándola a retroceder. Carla, sin embargo, se mantuvo firme. Respiró hondo y habló con una voz calmada pero decidida. De hecho,
tengo una propuesta diferente que me gustaría compartir con el consejo. Creo que es una solución más efectiva para salvar el contrato y garantizar el éxito a largo plazo. El silencio se apoderó de la sala por unos segundos. Hugo, visiblemente molesto, intentó intervenir. No sé si esto sea apropiado. Empezó tratando de retomar el control. Esto no fue lo que planeamos. Pero uno de los miembros del consejo, intrigado por la valentía de Carla, lo interrumpió. Escuchemos lo que tiene que decir. Si es algo relevante, queremos saberlo. Hugo, sin opción, retrocedió, pero la ira en sus ojos era evidente. Sabía que Carla estaba a punto de desafiar su autoridad y eso lo enfurecía. Con el apoyo del consejo, Carla se levantó y se acercó a la pantalla, donde proyectó los datos en los que había trabajado durante semanas. Comenzó a exponer su propuesta, destacando las fallas en el enfoque de Hugo y presentando soluciones detalladas, basadas en datos concretos y estrategias innovadoras. Lo que propongo es un plan de recuperación enfocado en 3 pilares fundamentales: optimización de recursos, renegociación con el cliente y un enfoque mayor en la adaptación a las nuevas demandas del mercado, explicó Carla mientras los miembros del consejo seguían atentamente sus palabras. A medida que avanzaba, quedó claro que su propuesta no solo era más efectiva, sino también más viable que la de Hugo. Cada gráfico que presentaba, cada explicación detallada sobre las proyecciones financieras, hacía que aumentaran las miradas de aprobación en la sala. Hugo, sentado al fondo, comenzaba a sudar. Trataba de mantener una postura confiada, pero era evidente que la situación se le escapaba de las manos. Carla estaba ganando la confianza del consejo, algo que él jamás imaginó que sucedería. Cuando Carla terminó su presentación, el silencio en la sala era palpable. Los miembros del consejo se miraron entre sí y uno de ellos finalmente rompió el silencio. «Esto es impresionante», dijo uno de los directores, claramente impactado por la claridad y profundidad del análisis de Carla. ¿Por qué no se nos informó de esta propuesta antes? Carla, siempre discreta, miró a Hugo y respondió calmadamente. Estuve trabajando en esto por mi cuenta y pensé que este era el momento adecuado para presentarlo. Hugo intentó intervenir, su voz temblaba de nerviosismo. Bueno, yo estaba al tanto de que Carla estaba trabajando en algo, pero no tuvimos tiempo de integrar su análisis en nuestros planes, dijo, tratando de ocultar el hecho de que había ignorado por completo el trabajo de Carla. Pero el consejo ya no escuchaba a Hugo. Estaban impresionados con Carla y su capacidad para proponer una solución tan clara en un momento de crisis. Uno de los directores, después de unos minutos de discusión en voz baja con sus colegas, se dirigió a Carla y le dijo: «Queremos implementar tu propuesta de inmediato y nos gustaría que tú lideraras este proyecto». Hugo, al escuchar esas palabras, se puso pálido. Era el golpe final a su ego y a su posición de poder. Todo lo que había construido a través de manipulación y arrogancia se estaba desmoronando frente a él. Tratando de mantener el control de la situación, hizo un último intento desesperado por salvar su reputación. Claro. Carla puede liderar el proyecto, pero bajo mi supervisión, por supuesto. Al final, la responsabilidad general sigue siendo mía como director general, dijo, intentando aferrarse a su último hilo de poder. Pero el consejo ya había tomado su decisión. Creemos que Carla puede liderar este proyecto sola, Hugo. Creo que está claro que su enfoque es el más efectivo y por eso queremos darle total autonomía. Hugo guardó silencio, derrotado. Sabía que había perdido. El consejo acababa de quitarle el control sobre el proyecto más importante de la empresa y, lo peor de todo, lo había puesto en manos de Carla, la persona que él más había subestimado. Carla, por su parte, se mantuvo humilde.
Agradeció la confianza del consejo y aceptó la responsabilidad con serenidad, sabiendo que esa era solo la primera de muchas batallas que enfrentaría. En los días que siguieron a la presentación de Carla, las cosas en la empresa comenzaron a cambiar rápidamente. El consejo estaba más involucrado que nunca en el proyecto liderado por Carla, y el ambiente entre los empleados era de sorpresa y admiración. Todos sabían que algo importante había ocurrido en esa reunión. Hugo, antes intocable, parecía haber perdido el control de la situación, y Carla, la gerente junior a quien tanto había humillado, ahora ocupaba el centro de atención. Hugo, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar la derrota fácilmente. Comenzó a esparcir rumores de que Carla había conseguido la aprobación del consejo mediante una supuesta manipulación de datos. Intentó desacreditarla de todas las maneras posibles ante los demás ejecutivos. Revisó documentos, analizó informes y hasta trató de fabricar evidencias para incriminarla. Pero, por más que se esforzaba, no lograba encontrar nada que pudiera manchar el éxito de Carla. Por otro lado, Carla continuaba su trabajo de forma dedicada y discreta. Sabía que Hugo aún la veía como una amenaza y que, de alguna manera, intentaría derribarla. Pero ahora, con el apoyo del consejo y de sus compañeros, Carla estaba más segura de sí misma que nunca. La humillación que antes la había definido se había transformado en una fuerza interior que la impulsaba a seguir adelante. Mientras el proyecto de Carla avanzaba y comenzaba a dar resultados positivos, el comportamiento errático de Hugo se volvía cada vez más evidente. Empezó a faltar a reuniones importantes, delegaba tareas sin sentido y parecía estar constantemente preocupado por algo que nadie lograba comprender. Fue entonces cuando los primeros rumores sobre un escándalo involucrando a Hugo comenzaron a circular por los pasillos de la empresa. Uno de los directores del consejo había descubierto irregularidades en documentos financieros firmados por Hugo. Los números no cuadraban y las transacciones parecían sospechosas. Al investigar más a fondo, el consejo encontró evidencia de que Hugo había desviado dinero de la empresa hacia cuentas personales, en un esquema de corrupción que involucraba contratos ficticios y proveedores inexistentes. Cuando la noticia finalmente llegó a oídos de todos, la caída de Hugo fue rápida e implacable. El consejo lo citó a una reunión a puerta cerrada, donde fue confrontado con las pruebas de sus actividades ilegales. Por más que intentó defenderse, Hugo sabía que estaba acorralado. Las evidencias eran claras y ya no había manera de escapar de la verdad. Tras horas de discusión, Hugo fue despedido sumariamente de la empresa. Sus fraudes no solo habían perjudicado económicamente a la compañía, sino que también habían manchado su reputación, algo que ya no podría reparar. Cuando dejó el edificio por última vez, con la cabeza baja y sin su habitual postura arrogante, los empleados observaban en silencio, sin mostrar la menor compasión por quien durante tanto tiempo había sido una figura de miedo y opresión. Para Carla, la caída de Hugo no le trajo alegría. No se envaneció ni celebró la derrota de su antiguo jefe. En lugar de eso, se mantuvo enfocada en su trabajo, consciente de que, pese a la salida de Hugo, los desafíos en el proyecto aún eran enormes. Pero ahora, sin la constante sombra de sabotaje y humillación, Carla podía finalmente trabajar libremente con el apoyo total del consejo y de su equipo. Los días siguientes estuvieron marcados por la reestructuración del liderazgo en la empresa. Carlos, quien siempre había sido un mentor para Carla, asumió temporalmente el cargo de director general, mientras se establecía un nuevo liderazgo. El consejo, impresionado con el trabajo de Carla, se aseguró de mantenerla al frente del proyecto y dejó claro que su contribución sería valorada en cualquier decisión futura sobre la dirección de la empresa.
El ambiente en la oficina también comenzó a cambiar. Con Hugo fuera, los empleados parecían más dispuestos a colaborar y la tensión que antes impregnaba el día a día fue gradualmente reemplazada por un clima de cooperación. Las personas, antes tan intimidadas por el comportamiento abusivo de Hugo, ahora se sentían libres para expresar sus ideas y contribuir al éxito del proyecto. Sin embargo, una última cuestión aún flotaba en el aire: el impacto de las fraudes de Hugo en la empresa. Aunque él había sido responsabilizado, las consecuencias de sus actos todavía se sentían, especialmente en los contratos que había negociado de forma deshonesta. Carla sabía que pese a su victoria personal, aún quedaba mucho por hacer para reparar el daño. Por ello, en una reunión con el consejo, Carla propuso una nueva estrategia: una auditoría completa de todos los contratos y proyectos que habían pasado por las manos de Hugo. Argumentó que para restaurar la confianza de la empresa en el mercado era necesario tener total transparencia sobre lo ocurrido. El consejo, impresionado una vez más con la visión de Carla, aceptó su propuesta e inició la auditoría de inmediato. La caída de Hugo marcó un punto de inflexión en la historia de la empresa. Su salida no solo trajo justicia para quienes él había perjudicado, sino que también abrió el camino hacia una nueva fase de crecimiento e innovación. Carla, ahora una figura de respeto dentro de la empresa, continuaba trabajando con la misma dedicación de siempre, pero con la certeza de que su valor finalmente había sido reconocido. Con la salida de Hugo y la conclusión de la auditoría, la empresa entró en una nueva era. Carla, ahora al mando del proyecto que salvó el contrato con el cliente, era reconocida por su competencia y liderazgo. El consejo estaba más que satisfecho con los resultados y los empleados finalmente trabajaban en un ambiente libre de las opresiones del pasado. Sin embargo, Carla nunca se dejó deslumbrar por el éxito. Para ella, el enfoque siempre fue el trabajo y el respeto hacia las personas a su alrededor. Sabía que su victoria no era solo fruto de su propia perseverancia, sino también del apoyo de amigos como Clara y Carlos, quienes siempre creyeron en su potencial, incluso cuando ella misma dudaba. Con el proyecto en pleno avance y los resultados siendo positivos, Carla fue invitada a una reunión especial con el consejo. Querían discutir su futuro en la empresa y sus nuevas responsabilidades, ya que ahora era evidente para todos que tenía las cualidades necesarias para asumir roles de mayor importancia. Cuando Carla entró en la sala de juntas aquel día, el ambiente era diferente. El consejo la recibió con sonrisas cálidas, algo a lo que no estaba acostumbrada a ver en aquellas figuras siempre tan serias. Uno de los directores, el que más había quedado impresionado con su presentación semanas atrás, tomó la palabra primero. Carla, quiero comenzar diciendo que tu trabajo ha sido ejemplar. No solo lograste salvar el contrato más importante de la empresa, sino que también trajiste nueva energía e innovación al proyecto. En nombre de todos aquí, quiero expresar nuestro agradecimiento, dijo, mirando alrededor de la mesa y recibiendo asentimientos de aprobación de los demás. Carla sonrió, pero, como siempre, mantuvo una postura humilde. Sabía que, pese al reconocimiento, el trabajo estaba lejos de terminar. Gracias. Agradezco la confianza de todos ustedes, pero también debo reconocer el apoyo de mi equipo. Sin ellos, nada de esto sería posible, respondió, siempre dispuesta a compartir el mérito con quienes la ayudaron. El director asintió y entonces hizo una propuesta que tomó a Carla por sorpresa. Sabemos que las circunstancias en las que comenzaste este proyecto fueron desafiantes y reconocemos tu capacidad de liderazgo. Por eso, queremos ofrecerte el cargo de directora de operaciones, con la responsabilidad de liderar no solo este proyecto, sino todos los demás de la empresa en adelante. El corazón de Carla dio un brinco. Directora de operaciones era un cargo que nunca había imaginado para sí misma.
era un reconocimiento no solo a su trabajo, sino a su capacidad de transformar la empresa para bien. Por un momento, se quedó sin palabras, intentando procesar la oferta. Yo no sé qué decir. Es una gran responsabilidad, comenzó Carla, sintiendo el peso del nuevo puesto, pero también una sensación de realización que nunca antes había experimentado. El director sonrió, notando su sorpresa. Sabemos que estás más que preparada para esto, Carla. Tu habilidad para resolver crisis, tu liderazgo natural y tu integridad son exactamente lo que necesitamos para llevar a esta empresa adelante. Confiamos plenamente en ti. Carla respiró hondo, reflexionando sobre todo lo que había pasado hasta ese momento. Las humillaciones de Hugo, los sabotajes, las noches solitarias de trabajo incansable. Y ahora, allí estaba ella, frente a una oportunidad que meses atrás habría sido inimaginable. Aceptar el cargo significaba un nuevo comienzo, una oportunidad de moldear la empresa según sus propios valores, de crear un ambiente de trabajo basado en el respeto y la colaboración. Miró alrededor de la mesa, viendo en los rostros de los directores la confianza que antes jamás habría sido depositada en ella. Y entonces, con una sensación de calma y determinación, respondió: acepto la responsabilidad. Haré todo lo posible para asegurar que esta empresa siga prosperando y que alcancemos aún más éxitos juntos. Los directores aplaudieron, y en ese momento, Carla se dio cuenta de que su viaje de superación estaba completo. Había demostrado su valor, no solo para los demás, sino también para ella misma. Había enfrentado desafíos que casi la derrotaron, pero con resiliencia y humildad logró levantarse y conquistar su lugar. Con el nuevo cargo, Carla comenzó a implementar cambios estructurales en la empresa. Creó programas de mentoría para jóvenes profesionales, incentivó un ambiente de trabajo más colaborativo y se aseguró de que la transparencia fuera una prioridad en todas las operaciones. También trabajó para fortalecer los lazos con los clientes, demostrando que la empresa estaba comprometida con la innovación y la ética en todos sus procesos. Clara, quien siempre estuvo al lado de Carla en los momentos más difíciles, fue promovida a un puesto de liderazgo en el equipo, reconocida por su lealtad y competencia. Carlos, el mentor de larga data de Carla, continuó ofreciendo sus sabios consejos, orgulloso de ver cómo su pupila había transformado la empresa y se había convertido en una líder admirada. ¿Y Hugo? Bueno, él desapareció del mundo corporativo, envuelto en su propia desgracia y desprecio. Nadie volvió a saber de él, y la empresa nunca más fue atormentada por su presencia tóxica. Su final fue prueba de que el abuso de poder y la arrogancia no pueden prevalecer para siempre. El camino de Carla no fue fácil, pero demostró a todos, y a ella misma, que la verdadera fortaleza no está en derribar a los demás, sino en levantarse con integridad y humildad. Su historia era una inspiración para todos los que alguna vez fueron subestimados, humillados o desacreditados. Ella era la prueba viva de que, con determinación y valentía, hasta las tiranías más difíciles pueden ser derrotadas.